vamos a ver los ifs anidados que no tienen mayor problema, ¿no? Viene siendo lo mismo, simplemente es un if dentro de otro. Ahora, el tema que vamos a ver es las que son las sentencias de iteración. Las sentencias de iteración lo que nos permiten es, como dice ahí, ejecutar un conjunto de instrucciones hasta que se cumpla una cierta condición. Es decir, yo puedo ejecutar una instrucción, por ejemplo, una instrucción printf cierta cantidad de veces. Puedo decirle, ejecútala 10 veces, ¿no? Por ejemplo. Obviamente puedo ir cambiando el valor o el contenido de la instrucción printf o el contenido del mensaje, ¿no? Entonces, estas instrucciones de iteración pues son muy útiles porque nos permiten pues repetir la ejecución de alguna porción del programa, ¿sí? Nos permiten repetirla y hasta que nosotros decidamos, ¿no? Hasta que decidamos cuándo, en qué momento detenerla, ¿no? Entonces tenemos, vamos a hacer ejemplitos de esto, obviamente los que no han visto nada de esto, bueno, también a los que ya vieron, ¿no? Vamos a ver, existen dos tipos de instrucciones, básicamente, que son las predefinidas. Aquí tengo como predefinidas a lo que es el bucle for, ¿verdad? Entonces, este bucle for lo que hace es que me permite repetir un conjunto de instrucciones una cierta cantidad de veces que yo le diga, ¿no? Le puedo decir, por ejemplo, repíteme la instrucción printf, donde estoy mostrando los números del 1 al 10, ¿no? Entonces le puedo decir, imprímeme ejecuta esa instrucción 10 veces, o ejecútala 20 veces, o 50 veces, o las que yo quiera, ¿no? O 2 o 3, ¿no? Entonces, le puedo decir, antes de que empiece de que entre al ciclo donde va a ejecutar esa instrucción, le puedo decir cuántas veces quiero que lo muestre. Sí, bueno, eso obviamente vamos a hacer algunos ejemplos, ¿no? Entonces, hay algunas otras instrucciones, por ejemplo, esta que dice sin final predeterminado, y estos bucles se conocen como while y do while, ¿sí, verdad? ¿Qué quiere decir mientras y as mientras? Estos bucles, estos ciclos, se repiten cierta cantidad de veces hasta que se cumpla una condición, o mientras se cumpla una condición, ¿verdad? Entonces le puedo decir, por ejemplo, puedo decir, muéstrame la instrucción printf dentro de un ciclo, la instrucción printf hasta que, mientras A, por ejemplo, mientras A sea menor que B, ¿no? O mientras A sea diferente de B, ¿no? Ese tipo de instrucciones de while y do while son condicionales, ¿verdad? Eso van a depender exactamente del cambio del contenido de alguna variable. Sí, entonces, vamos a ver primero lo que es la instrucción for para que trabajemos con ella y hagamos un ejercicio un poquito más grande. Obviamente, les comentaba, cada vez van a ser un poco más extensos, ¿no? Entonces, la instrucción for, ¿verdad? Tiene una sintaxis. Si recuerdan, la sintaxis, mejor dicho, si recuerdan que es sintaxis. Alguno que sepa por ahí, que se los comente a sus compañeros. La manera es la forma en la que debe ir, ¿no? Ok, sí, la forma en que debe estructurarse la instrucción, ¿no? Los argumentos que lleva y cómo se deben escribir. Esa sería prácticamente la sintaxis. Por ejemplo, aquí yo estoy poniendo una instrucción for y voy a poner un punto inicial. Le voy a decir en qué punto quiero que inicie, con qué número quiero que inicie, ¿verdad? A ver, dejen ver, creo que aquí hay unas... A ver. Con esta. Ok, dice aquí, ¿en qué punto quiero que inicie? ¿Verdad? Pues decir, quiero que empieces a partir del número 1, por ejemplo. Del 1 y, o le puedo decir que empiece a partir del número 5 o a partir del número
menos 10, ¿no? Es una cantidad, generalmente es entera como la utilizamos, aunque se pueden utilizar de cualquier tipo de variable, ¿no? Ahora, mientras mientras no se cumpla esta condición y una sección de la instrucción for que es incremento, ¿verdad? Eso quiere decir, si yo empiezo a contar, vamos a decir, el número de iteraciones que deben ejecutarse, voy a decir que empiece a partir del 1, ¿verdad? Entonces le voy a decir, mientras esta variable que puse aquí en inicialización sea menor que 5, entonces ejecuta las instrucciones que vengan aquí. Cuando las ejecuta, se va a regresar nuevamente a la instrucción for y va a incrementar, va a hacer la comparación y va a incrementar un número. Por ejemplo, ahora sería igual a 2, la siguiente igual a 3, la siguiente igual a 4. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a poner toda la sintaxis. Aquí dice iniciar la variable de control del bucle, es decir, con esta vamos a iniciar. ¿Con qué número? Pues vamos a indicarlo, ¿no? Podemos decirle incluso que inicie con el valor de otra variable, ¿no? Entonces podríamos decirle para A igual a B, por ejemplo, ¿no? Entonces quiere decir que le voy a asignar un valor de B a A, ¿verdad? ¿Qué valor va a tener A? Pues el que tenga B. Pero bueno, ahorita vamos a continuar viéndola. Ok, dice expresión relacional que determina cuándo finaliza el bucle, que si recuerdan las expresiones o las operaciones relacionales, pues son menor que, mayor que, igual, diferente de, sí, menor o igual que. Entonces, aquí es donde pondríamos estas condiciones, ¿no? Una expresión relacional. Por ejemplo, si A es mayor que B, B es menor que C, A es mayor que 5 por menos 24, ¿no? Se pueden poner también aquí operaciones, ¿verdad? Y el incremento, ¿no? Se indica cómo cambia la variable de control cada vez que se repite el bucle. Sí, aquí podemos ponerle, por ejemplo, incrementa de 1 en 1, o incrementa de 2 en 2, o de 5 en 5, o de 2 o A por B, por ejemplo, ¿no? O A por 3, ¿no? Entonces, bueno, ahorita probablemente los que no lo han visto van a ver, piensan que está un poco complicado, no tienen ningún problema, ¿no? Entonces, aquí es importante esto, ¿no? Estos argumentos deben ir separados por un punto y coma, ¿verdad? Por inicialización, punto y coma. La condición, punto y coma. Y bueno, y después el conjunto de instrucciones. Pueden ir igual que en la instrucción if. Si hay únicamente una instrucción, entonces no es necesario poner la llavecita de que para indicar que es un bloque. Por default o por lógica, se ejecuta nada más la primera instrucción. Si hay más de una, pues hay que poner la llavecita, si no, únicamente ejecutaría la primera instrucción. ¿Sí? Entonces, el bucle aquí me faltó poner una palabrita, ¿no? El bucle for se ejecuta mientras que la condición sea cierta. ¿Sí? Es decir, vamos a poner aquí, si A es menor que 5, vamos a poner que sí es menor que 5, entonces se ejecuta la instrucción. Cuando regrese voy a volver a preguntar, A es menor que 5, se ejecuta la instrucción. Cuando A ya sea mayor que 5, entonces se sale del ciclo. Entonces, aquí dice, el bucle for se ejecuta mientras que la condición sea cierta, ¿verdad? Una vez que la condición es falsa, la ejecución del programa continúa en la instrucción siguiente al for. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Aquí no es posible anidar, es posible anidar todos los bucles. Es decir, podemos anidar ciclos for. Hacemos un ejemplo, bueno, varios ejemplos, ¿no? Entre ellos, hacemos una multiplicación de matrices, un ordenamiento de vectores para que veamos que se pueden anidar.
ya que además que es la mejor forma de hacerlo, ¿no? Bueno, entonces, aquí yo puse un ejemplo, si se dan cuenta no tiene mucho problema. Dice aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Un include stdio.h para indicar la librería que vamos a utilizar, ya que si recuerdan, en ella, en esta librería, vienen el conjunto de instrucciones que vamos a ejecutar, ¿sí? Entonces ponemos main, es la función principal, abrimos la llavecita y declaramos dos variables, una que se llama x y otra y de tipo entero. Me va a reservar en memoria dos posiciones de memoria para almacenar dos valores enteros. Entonces, como les comentaba, el ciclo for inicia con la cláusula for, entre paréntesis, la inicialización. Lo que estoy diciéndole aquí, a x, a la variable x, asígnale un valor inicial de 1, ¿verdad? Estoy diciendo x es igual a 1, punto y coma. Ahora le digo, ejecuta esta, mientras x sea menor o igual que 11, ejecuta estas instrucciones, ¿sí? Todas, hasta donde termine el bloque, que es este, ¿sí? De hecho, este es un ciclo for anidado. Después, ¿qué es lo que va a hacer? Dentro de este for anidado hay otro for que dice, mientras y, mejor dicho, para y, asígnale un valor de 1. Y se va a ejecutar mientras y sea menor o igual que 11. Y después incremento a y en 1. Es decir, ¿qué es lo que haría? Aquí en esta parte va a poner y es igual a 1. Va a ser la pregunta, ¿y es menor o igual que 11? Entonces, si es menor o igual que 11. Entonces, ejecuta esta instrucción, ¿verdad? Ejecuta esta instrucción, que lo que haría sería mostrarme en primer lugar, o en este ejemplo, la primera vez que entre, me va a mostrar el valor de x, ¿verdad? Que x tiene, hasta este momento, x tiene un valor de 1. Después le digo, muestra y. ¿Qué tiene y? Un valor de 1. Entonces va a mostrar, bueno, después le pongo x por y. ¿Qué va a hacer? Multiplicar 1 por 1. Entonces, ¿qué es lo que me va a mostrar aquí? Va a mostrar 1, 1, mejor dicho, 1 por 1 es igual a 1. De hecho, es una operación, la tabla del 1 al 10. ¿Sí? Entonces, ejecuta esta instrucción, dice, va a mostrar 1 por 1 es igual a 1. Como encuentra aquí, ya termina, encuentra la llave que cierra, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a regresar a esta parte, donde dice y más más, y le va a incrementar un 1. Ahora y va a valer 2. Ahora pregunta, ¿y es menor o igual que 11? Si es menor o igual que 11, entonces ejecuta esta instrucción otra vez. Y dice aquí, ¿qué es lo que va a mostrar? Va a mostrar 1, 1 por 2 es igual a x por y, es decir, 2. Entonces mostraría 1 por 2 es igual a 2. ¿Sí? Se va a regresar otra vez, se va a regresar otra vez aquí, y va a incrementar el valor de y. Ahora y vale 3, tiene un valor de 3. Ahora pregunta, ¿y es menor o igual que 11? Sí, sí es menor o igual que 11. Entonces se vuelve a meter aquí y vuelve a mostrar esta instrucción. Sí, esto lo va a hacer, ¿cuántas veces lo va a hacer? ¿Cuántas veces lo haría los que ya han visto eso? 11 veces. 11 veces. 10, ¿no? ¿Y es menor o igual que 11? 10. 10 veces, ¿no? Sí, porque si es menor o igual que 11, sí, mientras no sea menor o igual que 11, va a mostrar el mensaje. De hecho, es del 1 al 10. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a pasar después por el 4, después, mejor dicho, y va a tener 4, después 5, 6, 7, hasta el 10. Entonces, cuando se cumple esta condición de que y sea mayor
que 11, mayor que 10, entonces se va a salir del bucle y se va a venir para acá. Aquí donde estoy señalando en esta llavecita, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a regresar hasta acá arriba. Hasta acá arriba y le va a incrementar un 1 a X. ¿Qué valor tiene X aquí? 2. Ahora tiene un valor de 2. Se vuelve a meter y vuelve a inicializar esta variable. Ahora Y va a ser igual a 1 nuevamente. Cuando salimos la primera vez de aquí, tenía 10, ahora vale 1. Se volvió a reinicializar y se puso en 1. ¿Sí? Entonces, ahora pone, ¿Y es menor o igual que 11? Pues sí, sí es menor o igual que 11. Entonces, va a meterse aquí el ciclo otra vez y va a decir, va a mostrar el valor de X. ¿Qué trae X en este caso? Trae un 2. Ajá. Entonces, va a poner 2 por 1 es igual a 2, ¿no? Ese es 2, voy a poner 2 por 1 es igual a 2. Es decir, lo que trae X que es 2 y lo que trae Y que es 1, y X por Y sería 2 por 1, 2, ¿no? Me gustaría este resultado. Va a ser lo mismo 10 veces. 10 veces, cuando termine de ejecutarlo 10 veces, se viene otra vez para acá y regresa hasta hasta el inicio del primer ciclo for. Va a incrementar a X y le va a decir que ahora X vale 3. X es menor o igual que 11, sí. Se vuelve a meter, ¿verdad? Y vuelve a ejecutar esto 10 veces. Entonces, lo que estamos haciendo aquí prácticamente es una tabla de las tablas de multiplicar del 1 al 10. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, es algo muy, muy sencillo, ¿no? Vamos a hacerlo, si gustan, para que vean que funcione. Pero primero yo creo que vamos a hacer uno más sencillo, ¿no? Bueno, que no sea anidado. Déjenme guardar este programa. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento con eso o se entendió? O ahorita que hagamos los ejercicios. Pues bueno, se entendió, pero igual hay que hacer los ejercicios. Igual y ya si quedan dudas, pues es más fácil que podamos decir una duda ya después del ejercicio. Ok, muy bien. Tiene que mostrar 1 por 1 igual a 1, 1 por 2 igual a 2, así. Todas las tablas de multiplicar del 1 al 10. Uh-huh. Uh-huh. Ah, ok. Ajá. Probablemente falte el signo de porcentaje ahí o está poniendo, recuerde que en vez de un por ciento y está poniendo por ciento 1. Creo que lo más seguro que sea eso, ¿eh? Ajá. Ajá. Es que en realidad puede ser un error de semántica, no creo que haya problema. Si gusta ahorita lo comparte y lo checamos. Aquí. Nada más cambia el 11 por el 10. O quítale el igual, o sea, en vez de mayor, digo menor igual, Mm. nada más dejar el menor. O déjaselo y cámbiale nada más el 11 por el 10. A ver, vamos a ver. Uh-huh. A ver, ahorita que llegue. Ajá.
Es que tiene ahí donde está el segundo ciclo for, tiene un punto y coma al final. Ese hay que quitárselo. Porque la instrucción termina hasta abajo. Hasta donde cierra la primera llavecita. Ok, ya ven la pantalla, ¿verdad? Entonces vamos a poner. Ok, vamos a hacer un programita similar, solo que lo vamos a hacer con un solo ciclo para que veamos cómo funciona, ¿no? Entonces vamos a poner igual, de la misma manera, su include stdio.h. Después vamos a ponerle su función principal main. Y después ponemos aquí int, vamos a hacer nada más una, ¿no? Int x. Sí, entonces aquí creamos una variable de tipo entero que se va a llamar x. Se va a llamar x. Y después vamos a decir que nos muestre los números del 1 al 10, nada más, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la instrucción está muy sencilla, está muy estructurada, muy bonita, ¿no? Vamos a poner for y vamos a inicializar la variable x en 1. Entonces vamos a ponerle x es igual a 1. ¿Sí? Entonces le estamos dando un valor inicial de 1 y después vamos a poner, mientras que, si lo vamos a traducir así de esa manera para que se entienda más fácil, puedes ponerle mientras que x sea menor o igual que 11 o menor que 11, como puso ahí este compañero, menor que 11, entonces vamos a decirle en cuánto se va a incrementar, ¿no? Vamos a ponerle que si ponemos en este caso x más, le estamos indicando que incremente un valor de 1 a x, ¿verdad? Si quisiéramos incrementarlo de 2 en 2, le pondríamos x más igual a 2, o de 3 en 3, de 4 en 4, x más igual a 4, o de 100 en 100, por ejemplo, ¿no? Entonces, así es como funciona esta instrucción al incrementarse, ¿no? Entonces, x más. Le decía hay que quitar punto y coma, porque si yo le pongo un punto y coma ahí, lo que hace es que esa instrucción se ejecuta 11 veces, 10 veces, pero nada más esa instrucción, lo que está abajo no lo muestra. Sí, entonces ese es el problema. Entonces, por eso la instrucción, si vamos a mostrar nada más una instrucción después del ciclo for, no es necesario poner las llavecitas, ¿no? Entonces voy a ponerle, por ejemplo, ahí printf y le voy a poner %i y le voy a poner qué es lo que quiero que imprima. Entonces quiero que imprima el contenido de x, ¿verdad? X. Y ya. Sí, de esa manera el programa, que se da cuenta, está muy compacto, está muy pequeño y lo que va a hacer es mostrar nada más los números del 1 al 10. Aquí los va a mostrar de manera horizontal. Obviamente, si queremos que los muestre de manera vertical, pues tendríamos que poner aquí una diagonal n. Sí, entonces, podríamos aquí guardarlo. A ver. Y le vamos a poner for. Y vamos a ejecutarlo a ver qué hace. ¿Ya se lo sacó? Ajá. Sí. Sí. ¿No ven la pantalla negra aquí? ¿No, verdad? De la ejecución. Vamos a ver.
No, Ah, ok. profe. Bueno, si teclean ese código, les debe mostrar del 1 al 10 de manera vertical. Así, ¿no? Claro, con la pantalla negra, ¿no? 1, 2, 3. Así los debe mostrar. Yo pongo eso y no me pone nada. Y a mí sí me lo dio bien. Ujú. El que no le pone nada, ¿cuál es su código? ¿O dónde le marca? No le marca error, ¿verdad? Sí me marca error, pero en print Si lo pone en el chat, ahorita lo vemos una vez. está. Ujú. Creo que es Print F. Sí, le Ah, faltó un F ahí. Ujú. ah, Sí, esos son errores comunes, son normales, ¿no? Y en el get chart también te faltó una R, ¿no? sí, lo acabo de notar. Sí me saltó como dijo profe. Ujú. Entonces, está muy simple, ¿no? A ver, los que no les funcione, bueno, aquí los esperamos, ¿no? Para que lo tecleen y lo prueben, ¿no? ¿Y por qué en el otro muestra la tabla? O sea, pone 10 por 1 por 1, 1, 1 por 2, 2 y así. Ajá. Y en este solo manda el resultado, ¿no? No entiendo. En O el sea, anterior estabas multiplicando en el código. sí. Sí, aquí nada más estoy mostrando el valor que trae X, cómo va cambiando el valor de X. Ujú. Profesor, Sí. cuando lo doy a ejecutar, me sale una tablita del 1 al... No, bueno, me sale 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 10. Ajá. No hace nada, bueno, más que eso. Pero, ¿cuál programa? ¿Este que puse aquí en la pantalla ahorita? Ah, sí. Sí, eso es lo que hace nada más. Ah, ok. Está bien. Ok, gracias. Sí, el de la tabla de multiplicar no es ese. Ahorita lo ponemos si quieren. De hecho, está muy fácil. Nada más quería que ejecutaran para que vieran cómo funciona, o cómo va adquiriendo valores la variable de X. Ajá. A los que no les haya funcionado, me dicen o hacemos el otro de una vez. Bueno, si tienen dudas, vamos a esperar unos 2 minutos y medio, ¿no? Me salió el segundo. ¿Y él salió?
Entonces, vamos a hacer el otro, los que no lo copiaron hace un momento. Entonces, bueno, vamos a borrar esto y lo dejamos así de esa manera, ¿no? Entonces, así queda, bueno, así vamos a iniciar con el otro. Entonces, este programa vamos a poner aquí si quieren vamos a ponerle comentarios para que lo recuerden, ¿no? Vamos a ponerle aquí. Este programa que muestra las tablas de multiplicar, ¿no? Del 1 al 10. ¿Sí? Entonces, en el otro programa, si recuerdan, pusimos, bueno, su main, obviamente la llavecita, y declaramos dos variables, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí la variable y también para que sean las mismas, ¿verdad? Y después vamos a poner otro ciclo for. Los ciclos for pueden ir anidados, como vimos ahorita en el ejemplo, ¿no? Entonces vamos a poner for y igual a 1, y menor o igual que 11, y y más. Aquí lo único que tenemos que hacer es imprimirlo, ¿no? Mostrar el resultado, ¿no? Sprint F. Vamos a poner el primer número que sería X, ¿verdad? Porque X trae, digamos, no sé cómo se llama el primer operando, ¿no? Entonces sería X por ciento I es igual a, perdón, no tiene sentido mejor un diagonal n para que dé un salto, ¿no? Por ciento i es igual a por ciento i, esto que estoy viendo, perdón, por ciento i por ciento i es igual a por ciento i, ¿no? Entonces, le estoy diciendo que aquí voy a poner tres variables, ¿no? Una para el primer número, otra para el segundo, que sería el otro operando, y el resultado. Entonces, ¿dónde vienen los valores? Vienen el primero viene en X, el segundo viene en Y, y la operación viene en X por Y. Se lleva su punto y coma. Entonces, estos de aquí arriba donde dice for y igual a 1 y for x igual a 1, estos no llevan punto y coma porque indicaría que esto se ejecutaría 10 veces, nada más esta instrucción, es decir, no hace nada, ¿no? Igual la otra no debería llevar punto y coma porque se ejecutaría nada más la instrucción sin mostrar nada. Se irían incrementando los valores, pero no nos sirve de nada, ¿no? Porque no mostramos ningún dato, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que hacer nada más sería cerrar una llavecita aquí. Porque me sobra una. Esta, me falta una llavecita aquí. Podríamos hacer esta llavecita ahí y le cerraríamos acá. Sí, así debería funcionar el programa. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues mostrarme la tabla de multiplicar del 1 al 10. ¿No? Si quieren vamos a ponerle aquí unos comentarios. Vamos a ponerle, por ejemplo, inicializa, por ejemplo, declara, ¿no? Declara las variables X y por ejemplo, XY de tipo
entero. Pues ¿qué es lo que haría? Inicializa X con valor de 1 y establece la condición, ¿no? Bueno, él establece el número de veces a ejecutarse. Lo mismo la siguiente, entonces aquí vamos a ponerle muestra la tabla de multiplicar. 1 al 10. Entonces prácticamente sería esto, ¿no? Vamos lo voy a guardar con otro nombre. Le voy a poner save as for anidado. Para que podamos ver que nos muestre la tabla del 1 al 10 completa o digamos poder apreciarla, vamos a ponerle aquí un get char después de este printf, le ponemos un get char para que se espere un momento para que yo oprima la barra espaciadora, ¿no? Entonces sí hay que agregarle aquí una llavecita porque si no, no ejecutaría ese get char. Sí. A ver si hace eso. ¿No? Entonces lo voy a cambiar porque muestra. Voy a cambiar este get char, lo voy a poner abajo porque si no muestra uno por uno, hay que estar oprimiendo una barra espaciadora o un enter cada que imprima digamos que haga la primera operación, ¿no? Entonces si yo lo pongo aquí arriba donde estaba, va a mostrar 1 por 1 igual a 1 y se va a detener. Después 1 por 2 y se va a detener. 1 por 3 se va a detener. Entonces lo pongo aquí abajo para que muestre del 1 al 10. Del 1 al 10 y después se detenga. Después de 2 al 10 y se detenga. Sí, a ver si lo ejecutan, a ver si le sale así. Ajá. Sí, 10, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Vamos a poner aquí. Aquí muestra una tabla, ¿no?
¿Ya les funcionó a todos? Ya. A mí ya. Ok. Ya, ¿Alguien no le ha funcionado? O si alguien tiene dudas. Si no, entonces, si no tienen dudas, yo creo que podemos desarrollar otro programita, ¿no? Vamos a poner vamos a poner, les voy a poner aquí mismo un ejercicio para que lo desarrollen, ¿no? Y si no les sale, pues lo vamos viendo cuáles son los errores, ¿no? O vamos, analizándolo, ¿no? Y corrigiendo los errores que pudieran tener. Entonces, está igual de sencillo. Entonces vamos a poner desarrolla un lenguaje C que permita mostrar una tabla de multiplicar que permita capturar un número y mostrar la tabla de multiplicar de ese número. Entonces está muy sencillo, les explico, ¿no? Entonces vamos a decir, vamos a poner, por ejemplo, tabla. Sería el mensaje que les debería poner en pantalla. Tabla, ustedes ponen, por ejemplo, el 7. Entonces lo que tendría que hacer el programa es mostrar 7. Vamos a poner 7 por 1, 7, ¿no? Así. 7 por 2, 14. 7 por 2, 14. No va a dejar hacer eso. A ver. Hasta el 7 por 10, ¿no? 70. Para que diga, entonces eso tendría que hacer, ¿no? Yo capturo un número, el 7, muestro la tabla y después pregunto, ¿quieres ejecutar, capturar otro número? Si es así, entonces que vuelva a pedir este número, ¿no? Si le pongo aquí un 8, pues que muestre la tabla del 8, que pregunte, ¿quieres hacer otra tabla? Sí. Entonces se regresa y vuelve a pedir otro número, hasta que yo en este punto ponga que no, ¿no? Entonces esto sería n veces, ¿no? Pero no, todavía no hemos visto esto. Mejor nada más que muestre la tabla, ¿no? Que muestre la tabla que yo le ponga ahí. ¿No?
Profesor, que multiplique nada más hasta el 10. Sí, Ah, ya lo tengo, ya lo tengo. ya lo terminaron. Ok. Ya. Muy bien, sí. Vamos a esperar a los demás a ver si tienen alguna pregunta, ¿no? Yo lo terminé, profe. Sí, está sencillo, ¿no? Alguien, bueno, vamos a esperar a ver si que lo hagan los demás, ¿no? A ver si tienen duda. No sé si están aquí todos, sí, ¿verdad? Me imagino que sí. Como no veo quién participa, nada más los escucho, no sé si, me da la impresión de que a veces son los mismos. Entonces, a lo mejor no quisiera que los demás se quedaran sin entender, los que nunca han visto nada de programación, ¿no? Sí. No me acuerdo cuál era, o sea, cuando pongo una letra en un renglón que ya está escrito, ya no se recorre el renglón, sino se sustituye esa letra. No entendí, no entendí cómo. O sea, Si pone una letra, por ejemplo, si puse printf y me faltó la R en printf, Ajá. supone que puedo poner el cursor después de la P y poner una R y se pone printf, ¿no? De manera así como lo que es completarlo, completar la instrucción. O Sí, sea, ya no se recorre el renglón completo y se pone la R, sino que se pone... ¿Diagonal N? No. No, o sea, por ejemplo, si ponga pint sin la R. Como pint. Ajá, y entonces digamos que se regresa a poner la R. Ajá. Pone el cursor entre la P y la I. Con la flechita, ¿no? Con las flechitas nada más. Ajá, no, pero ahí si pongo la R, se quita la I y se pone la R. Tendría que oprimir ahí, hay una ventanita, una tecla que dice scroll por ahí. Dice ins. ¿Ins? Ins, ajá. O sea, si le pone ins, se borra. Se borra la siguiente. No, pero aquí no pasa eso. Sí. Es que creo que la piqué. Ya. Debería decir esto. Ajá. Pues si yo me regreso aquí, quiero poner la R, no hay problema. Ahora. Sí, aplica la tecla ins debe funcionar. Ya. Ok. Gracias. Ya está, profe. ¿Ya le quedó? Sí. Muy bien, los demás ya les quedó, ¿tienen algún problema? ¿Cómo ven? Ya casi, permítame. Ok, sí, está bien.
Gracias a Dios que es viernes, ¿no, profe? Yo soy ateo, pero sí. Bueno, yo estoy en clase Cabrón, ¿y eso también. qué tiene que ver? No digo gracias a Dios. Ah, bueno. Yo tengo clase mañana a las 10 de la mañana. ¿Cómo, profe? No vaya, profe, duerma. No asista. Sí, es hora para estar durmiendo, profe. Sí, ¿verdad? No, qué bueno fuera. A esa hora se duerme. De hecho, estoy desarrollando una aplicación y los días de hoy me duermo un poco más tarde, como a las 2 o 3 de la mañana, más o menos, ¿Una aplicación de qué, profe? para administración de laboratorios clínicos. Profesor, ¿Sí? ¿cuenta esta? ¿Dónde? ¿Cómo? Ok. Este es el primero, ¿verdad? ¿Qué No, problema el de tiene? la tabla del 7. Ujú. A mí me muestra Bueno. la tabla del 7. Así, bueno, de hecho, lo único que, si recuerda, lo único que tendría que hacer es utilizar un printf y un scanf. ¿Sí? Entonces, ahí lo voy a poner aquí en el code blocks por si tienen los demás la duda, ¿no? Entonces tendría que declarar una variable que diga, por ejemplo, int, que sea de tipo int y que diga respuesta, ¿no? Para que se entienda más. Capturar. Ajá. Y sería eso básicamente, ¿no? Pues un printf y pedir la tabla. Sí, ¿no? Y después el scanf ya prácticamente también está sirve, pero scanf. Ok, scanf y leer el dato, ¿no? Por ejemplo, 200, no sé, 1% y número. Puede ser de esa manera, ¿no? No estoy entendiendo nada. Mientras termina, les voy a mostrar mi programa, por si alguien quiere venderlo. A ver, no es por favor. A ver. Profe, compro, hace bueno. A lo mejor se hace muy lento, pero... Nosotros no podemos asignar unas tablas de multiplicar. No, es que esto es poco a poco. Y obviamente empezamos a ver la introducción al lenguaje C, en realidad es una introducción nada más, porque pues es como cualquier otro lenguaje, no son muy extensos. ¿Qué es lo que va a hacer su programa, profe? Mi programa creo que administra los pacientes de un laboratorio clínico. De hecho, ya lo tengo instalado en 3 laboratorios, pero le estoy haciendo modificaciones todavía.
O sea, ¿usted vende el programa a los laboratorios? Sí. ¿Y como cuánto pagan, por ejemplo, por programa o así? Depende obviamente del negocio. Este programa de laboratorios clínicos en el mercado hay como 3 o 4, andan alrededor de 35,000 pesos cada uno. Yo el mío lo vendo en 22,000 pesos para competir. Lo que pasa es que este programa yo lo desarrollé hace como 20 años y lo vendí, pero estaba hecho en MS2. Entonces era algo, bueno, había que actualizarlo, ¿no? Actualizarlo, está más completo. Por O ejemplo, sea, ¿mete los datos, nombre y resultados del paciente o cómo? Sí. Sí, vamos a suponer que llega un paciente al laboratorio y solicita un estudio. Entonces solicita un estudio y lo registran, lo dan de alta y le dicen qué estudio se va a realizar. Entonces ya le dicen cuánto le va a costar y todo, le toman sus muestras y se van, ¿no? Bueno, se va el cliente, le dice cuándo regresa por él. Entonces hacen el estudio en laboratorio, lo registran dentro del programa y el programa imprime los resultados. Ahora lo que tiene este programa es que les envía por correo los resultados al paciente o al doctor o a una clínica o a donde quiera, ¿no? Entonces ahorita lo que estoy desarrollando es que también permita enviarle al dueño del laboratorio un reporte por WhatsApp. ¿Nos va a mandar nuestras calificaciones, profe? Por este programa, sí. De hecho, a lo mejor hasta conocen este laboratorio. A ver. ¿Ya terminaron los demás o todavía no? Ya. ¿Y ustedes, profe, y ustedes de los que cobran por actualización o la actualización es gratis? No, no, yo lo que hago es que cobro ¿cómo se llama? Mantenimiento. Entonces yo les doy les cobro un mantenimiento mensual por computadora. Entonces, ajá. ¿Y ustedes su propia experiencia que hace eso, sí ganan bien, profe? O sea, siendo sinceros, ¿sí les va bien Desarrollando programando? aplicaciones. Sí, de hecho, haciendo buenos programas, pues se dan cuenta, uno de los hombres más ricos del mundo es programador, ¿no? Que la mayoría, yo creo que de los que estamos aquí, somos rechazados de ingeniería en computación. Entonces De hecho. es nuestro sueño frustrado, profe. No, sí está. Ese es mi programa, ¿no lo ven, no, verdad? Todavía. No, todavía no. No, ya. Ya se ve. Ese es mi programa, entonces yo aquí lo que hago es eso, no, creo que está muy lento. Entonces ahí, eso es lo que yo les hago bueno, el laboratorio, ¿no? Profe, ¿cuántas líneas de Quiero dar código un paciente. Líneas de código, no las he contado, no sé, pero sí son bastantes. Sí son bastantes y tiene 42 tablas. ¿Y como cuánto se tardó en hacerlo? Yo creo que se tarda uno más o menos como un año. Pero no, ese programa, ¿eh? Obviamente no es diario la programación, pero sí, es ese, mire, por ejemplo. Entonces yo quiero imprimirle aquí el resultado a una persona, por ejemplo, a Ana María, me muestra qué estudios fue a pedir, por ejemplo, biometría hemática. Ahí empiezo a capturar los resultados. Después imprimo el resultado. ¿Sí lo están viendo? Sí, se ve. Sí. Profe, ¿todo eso se almacena en la computadora o en alguna base de datos o algo así? La información la almacena en una base de datos. Órale. O sea, usted puede ver la información de varios laboratorios. Sí, o sea, tengo la información de, por ejemplo, aquí tengo los nombres de todos los estudios que se hacen en los laboratorios y el precio de cada uno en diferente laboratorio. Cada uno tiene su precio, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ahí se mostró el resultado.
Ajá. Eso es lo que se entrega al paciente. Ajá. Y después se salgo. Si le digo desea afectar el inventario, pues ya lo descuenta y todo. Maneja inventarios, todo eso. Bueno, ese es el programa, ¿no? Entonces está ahí. Sí tiene muchas opciones. Se ve muy completo eso ya, pero Sí, permite manejar diferentes usuarios, actualizar precios. O sea, está completo. De hecho, hace más cosas de los que hay en el mercado. ¿y a usted qué le gustaría agregarle a su programa? ¿Qué piensa a futuro ponerle? No, por el momento lo que le voy a hacer, pero eso es aparte, ahora ya lo quité. Lo que voy a hacer es déjame mostrar otra vez la pantalla. ¿Dónde está? ¿Usted solo estructuró el código? Sí. Sí, lo que voy a hacer más adelante es conectarlo a los diferentes dispositivos que hay en los laboratorios. Porque dicen, bueno, el laboratorista toma los resultados a mano, los escribe y los captura en la computadora. Entonces lo que voy a hacer es conectar la computadora al dispositivo para que no tengan que capturar nada. Por eso sale un poco más caro. Mejor para usted, profe. Sí, no, pero luego no quiere pagar porque más o menos cuesta como, ha de costar como $500 con hacer una conexión de esas. $500 por dispositivo, ¿no? Sí. No, sí está caro. Entonces, ¿cómo ven? ¿Ya les funcionó? No. ¿A todos? ¿No? A mí ya. A mí también. A mí también. Sí, No ok. tengo ni idea cómo se hace esto. Ya listo para hacer un código para el laboratorio, profe. Ok. Entonces, si a alguien no le ha funcionado, podría ponerlo en el chat y lo vemos. ¿Cómo ven? No sé ni siquiera qué estoy haciendo. Soy el único que está haciendo el Si al que no le haya funcionado. Ni idea cómo funciona todo. Ah, no, esa no es. ¿Katia? No me equivoqué. Ahí es una. ¿A Katia no le funcionó? ¿Está por ahí? Ah, no, perdón, sí, ya me funcionó, profe. ¿Ya le funcionó? Ah, ok. Ya, profe. Ok, fue igual a 1 a menor. A mí no. Ah, Mauricio. Mire, aquí tiene el problema de que el número de la tabla, ponga el número de la tabla. Ok, aquí nada más es bueno, tendría que quitar este diagonal n, el signo de igual con la diagonal n, ¿no? Porque si no, le mostraría la tabla igual y abajo esperaría el número. Aquí donde dice donde dice scanf por ciento tabla, coma 5, tendría que ponerle scanf, este porcentaje, este por ciento tabla tiene que ir entre comillas. Okay. Me marca error en la parte de scanf. Sí, ese ampersand 5 que está ahí, ahí debe ir una variable. Es decir, podría ir bueno, aquí donde dice por ciento i, vamos a ponerle, mire, si quiere, lo vamos a poner en la, probablemente los demás tengan el mismo problema, para que veamos, lo voy a poner aquí en el code blocks, ¿no? Sí lo ven, ¿verdad? El code blocks. Ok, Sí, profe, sí lo vemos. Ok, ese es tu programa. Vamos a agregarle aquí arriba, include stdio.h.
¿Ah? Ujú. Aquí vamos a ponerle int x, tabla, ¿no? Aquí no hay problema. Vamos a decirle para x igual a 1, x menor o igual que 10, ¿no? Vamos a ponerle, tendríamos que hacer otro ciclo for. Este que está aquí, esta instrucción printf, vamos a ponerla arriba para que nada más lo pida una vez, ¿no? Entonces le ponemos printf, ponga el número de la tabla y quitamos este diagonal n para que la pantalla me muestre así tal y como está, ¿no? Ponga el número de la tabla. La tabla. Se mostraría así. Esto es lo que mostraría el programa en la pantalla, ¿no? Ahora vamos a leer ese número que queremos que capture, ¿sí? Entonces ponerle scanf. Recuerde que va entre comillas el tipo de dato que vamos a leer. Vamos a ponerle % y vamos a meter un número del 1 al 10. Ahora, ¿dónde vamos a almacenar ese número que vamos a capturar? Pues lo vamos a capturar en tabla, ¿no? Tabla. Y aquí hay que ponerle un ampersand para decirle que los números se capturan como apuntadores, como direcciones de memoria. Ahorita todavía no lo vamos a ver, ¿no? Pero ahorita lo que hay que recordar es que debe tener un ampersand antes. Entonces va a poner printf, ponga el número de la tabla y se va a esperar el cursor, se va a esperar aquí adelante donde en los 2 puntos para que ahí teclee mi número. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer ahora? Multiplicar, mostrar nada más del 1 al, no, del número que teclee al 10, ¿no? Del número, sí, el número que teclee, la tabla del número que teclee. Sí, a ver, vamos a ver. Voy a dejar eso ahí para que no se vea tan feo, ¿no? Entonces voy a decirle, muéstrame el valor que traiga %i, ok. Es decir, muéstrame %i, que sería el número que capture. Vamos a suponer que yo capture el número 8. Pues voy a poner %i, le voy a poner por %i es igual a %i. Entonces, aquí quiere decir que voy a mostrar 3 valores en la pantalla, ¿no? Lo que traiga un parámetro que voy a poner más adelante, lo que traiga este otro parámetro que también voy a poner más adelante, y este otro parámetro, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí. ¿Qué es lo que tendría que poner? Tabla, ¿no? Porque ahí llevo la tabla que estoy capturando, ¿verdad? Y después voy a poner lo que traiga X, porque X al inicio trae un 1. Entonces voy a poner aquí X. Y después voy a poner la operación. Tabla por X. Y ya. Entonces, si queremos, vamos a hacer lo que conocemos como prueba de escritorio, para los que aún todavía no lo entienden muy bien. La prueba de escritorio se hace colocando los posibles valores que van adquiriendo las tablas, ¿verdad? Por ejemplo, declaramos aquí X, ¿no? Una variable X y una variable que se llama tabla. ¿Sí? ¿Qué valor? A ver, vamos a ver. ¿Dónde está? Mauricio. Mande. Mauricio, ¿qué valor tiene X cuando va empezando aquí el programa?
Vamos a suponer, aquí nada más declaro la variable, ¿no? No hay problema. Aquí únicamente muestro un mensaje. Y en esta parte leo un dato. Vamos a suponer que yo leo del teclado un dato. Lo voy a poner al revés para ponerlo así de esta manera, ¿no? X. Leo un dato del teclado y voy a teclear yo, por ejemplo, un 9, ¿no? Sí, va viendo aquí hasta dónde vamos. Ahora dice, para X es igual a 1. ¿Qué es lo que hago aquí en esta parte? Le asigno un valor a X de 1. Entonces, X tiene un 1 hasta ese punto. ¿Sí? Entonces, dice, pregunta, ¿X es menor o igual que 10? No, ¿verdad? Porque X es igual a 1. ¿Sí? Entonces, entro aquí a esta instrucción printf y le digo, muéstrame lo que trae tabla. ¿Qué trae tabla? Mauricio, ¿sí ha visto que trae tabla? El número que se inserte, ¿no? En este caso insertamos un 9. Entonces, tabla trae un 9. Entonces, ¿qué es lo que mostraría en la instrucción printf? Printf mostraría lo que trae tabla, ¿no? Aquí me falta una coma, perdón, aquí. Entonces, mostraría 9, y después dice, muéstrame esta X, mostraría una X, y después mostraría lo que trae X. X que trae un 1. Entonces mostraría 9 por 1. Después mostraría un signo de igual. Un signo de igual. Y después lo que me dé el resultado de la multiplicación de tabla por X. Entonces, como tabla trae 9 y X trae 1, me mostraría un 9. Sí, Sí. Mauricio, entonces, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Pues llega aquí, hay un getChar, se detiene y se vuelve a regresar hasta el for. Incrementa X y ahora X tiene un valor de 2, ¿no? X tiene un valor de 2. Entonces llega aquí donde dice el printf y va a decir, ¿qué trae? El primero trae tabla, trae un 9. Después va a mostrar una X. Después va a mostrar un 1, que es el valor, un 2, perdón, que es el valor nuevo que trae X. Y va a mostrar aquí 2. Entonces, después va a mostrar el resultado de multiplicar tabla por X. Tabla tiene un 9 y X tiene un 2, entonces va a mostrar 18. Y así hasta que termine, hasta que X sea, poner menor que 11, ¿no? Para que llegue hasta el 10. Entonces, ese sería el programita que hace eso. Sí. Sí. Sí, ya. Entonces, si lo ejecuta para que vea que funciona, mientras vemos o nos esperamos un momento. ¿Ya? Okay. Ya lo ejecuté y todo. Incluso tuve que agregar otro getchar. Otro getchar, ok. Con otras llaves para que me soltara el segundo. Ok. Muy bien. ¿Alguien más que no le haya funcionado? No. Ok, bueno, si alguien no le ha funcionado, me dicen, porque si no, en el examen les gusta mucho reprobar, no sé por qué. Profe, a mí no me compila, bueno, me da un error en el for. Bueno, justo copié este código. Este código. Y me da error. A ver, lo voy a poner en el chat. Sí. A ver, creo que ya. Con Arturo, sí. En el for me da error, no sé por qué. Ajá. Mire, el problema es la instrucción que está antes.
generalmente marca el error, lo marca donde está una instrucción después, es decir, donde está el scan F, le falta un punto y coma. Ajá. Ah, sí, es cierto. Ah, ok. Sí, sí, está bien, es lo normal esto, ¿eh? Ujú. ¿Ya no tienen problema? ¿Nadie? A ver, entonces... ¿Ya ven la pantalla de PowerPoint? Ya, profe. Sí, profe. Muy bien, ok. Entonces, miren, esta es una estructura de control que es muy utilizada. De hecho, las tres estructuras de control que vamos a ver aquí, las tres son utilizadas, son muy utilizadas. Obviamente hay algunos que utilizan una más que otras, pero también es pues como por comodidad, ¿no? Como por conveniencia o porque les gusta más, no sé, pero las tres hacen lo mismo, ¿verdad? Solo que este for tiene una terminación que podríamos decir que está predefinida, ¿no? Ya sabemos cuántas veces se va a ejecutar. En el caso de las otras dos, no lo sabemos porque depende de una condición, aunque también se puede prever eso, ¿no? Pero así es como se clasifican estas instrucciones. Entonces, la otra instrucción que tenemos es la instrucción while y la instrucción do while. Entonces, ¿qué hace esta instrucción while? Si traducimos, quiere decir mientras, ¿no? Mientras. Entonces, su sintaxis está muy sencilla. Dice, mientras, condición, instrucciones. Esto quiere decir, mientras se cumpla esta condición que está entre los paréntesis, ejecuta estas instrucciones. Yo puedo decirle, por ejemplo, mientras A sea mayor que B, ejecuta estas instrucciones. O le puedo decir, mientras A menor que 7, ejecuta estas instrucciones, ¿no? Entonces, hace algo similar al for. Hay una pequeña diferencia entre while y do while, que ahorita la vamos a ver, pero dice, bueno, la condición es cualquier expresión. Cualquier valor distinto de 0 es cierto, ¿no? Entonces, dice, las instrucciones se ejecutan mediante la condición, mientras la condición sea cierta. Cuando la condición se hace falsa, el control pasa a la línea siguiente fuera del bucle. Entonces, es como poner otra vez, mientras que A sea mayor que 7 o menor que 7, ejecuta las instrucciones. Si ponemos mientras A sea menor que 7, ejecuta las instrucciones. Una vez que A sea igual a 8 o mayor que 7, se sale del ciclo y ejecuta la instrucción que está aquí abajo. Las instrucciones que están aquí abajo, ¿no? Entonces, es básicamente el proceso.
¿no? Mientras se cumple la condición, se ejecutan las instrucciones. Ya no se cumple la condición, ya es falsa, entonces se ejecutan las instrucciones que siguen después de la llave, de esta llave que tenemos aquí, ¿no? Entonces, aquí tenemos de igual manera la instrucción do while. Dice aquí, do while, su sintaxis es primero la cláusula do, la llavecita y las instrucciones que tiene que ejecutar. Entonces, ejecutaría este conjunto de instrucciones mientras se cumpla esta condición, ¿verdad? Entonces, aquí hay una diferencia importante. Dice, siempre se ejecuta al menos una vez, porque la evaluación se hace al final del bucle. Eso quiere decir que yo vengo ejecutando mi programa de manera secuencial, de arriba hacia abajo, voy a encontrar el do, y se va a meter a ejecutar las instrucciones que estén aquí. Y después va a comparar. Entonces, siempre se ejecuta. En el caso de while, que está acá arriba, aquí se va, como primero se evalúa la condición, aquí se determina si se ejecutan estas instrucciones o no. Entonces, esa es básicamente la diferencia entre el while y el do while, que vamos a, esta siempre, mejor dicho, se evalúa primero la condición y después se ejecutan. Si no se cumple la condición, entonces no se ejecutan las instrucciones. En el caso del do while, dice aquí, do e instrucciones, es decir, ejecuta las instrucciones, siempre las ejecuta, por eso dice que al menos una vez, porque la condición se evalúa acá abajo. En el entendido que las condiciones son igual operadores relacionales, ¿verdad? Mientras A sea mayor que B, mientras C diferente de D, mientras no sea fin de archivo, o mientras X por Y menos Z sea igual a 6, ¿no? Entonces las condiciones se presentan aquí. Voy a poner un ejemplito aquí, nada más, de cada uno de ellos, para que veamos cómo funciona, y ustedes puedan hacer un ejercicio en su casa, ¿no? Para que lo veamos el próximo miércoles. Obviamente a algunos les va a salir y a otros probablemente no les salga, pero la idea es que intenten hacerlo, ¿verdad? Para que vayamos entendiendo y les surjan dudas. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí en este programa con la instrucción while? Le estoy diciendo, bueno, estoy agregando aquí la librería stdio.h, la librería stdlib, que esta librería stdlib yo la puse porque estoy llamando a un comando del sistema operativo, porque esto lo hice porque en algún momento me parece que a algunos no les funcionaba el getchar, entonces hicimos un llamado al sistema operativo con system y ejecutamos una instrucción pause, que lo que hace pues, es detenerse un momento, ¿no? Entonces, por eso agregué esta librería stdlib, que quiere decir librería estándar, ¿no? Entonces, aquí pongo, obviamente, la función main, abro su llavecita, declaro una variable de tipo entero y la inicializo con un 0. Entonces, le digo, int es igual a 0, int x es igual a 0. Recuerden, reservo en memoria un espacio para almacenar una variable de tipo entero y ese espacio se va a llamar x, ¿sí? Entonces le digo aquí, mientras que x sea menor o igual que 5, entra a estas instrucciones, aquí, printf, ¿verdad? Y muéstrame x es igual al valor que trae. ¿Qué me mostraría la primera vez? Un 1, ¿verdad? Mejor dicho, un 0, porque trae un 0 la primera vez. Entonces, x es igual a 0. Me gustaría x es igual a 0. Después, esta instrucción no se incrementa por sí sola, si se dan cuenta. Entonces, yo tengo que estarla incrementando aquí, por eso le pongo x más más. Es el equivalente de poner en el for, en el último parámetro, poníamos x más más. Aquí lo tengo que poner dentro del ciclo. Si no lo pongo aquí,
pues se hace un ciclo infinito, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que va a pasar? Si no tuviera este X más aquí, entonces haría la comparación. ¿X es menor o igual que 5? Sí. Entra y lo imprime. Como no tengo este simbolito que está aquí, este X más, se vuelve a regresar. ¿X es menor o igual que 5? Sí, se va a ejecutar. Y todo el tiempo va a ser menor o igual que 5. ¿Por qué? Porque nunca lo estoy incrementando, nunca estoy cambiando su valor. Entonces, por eso le pongo aquí X más, para que la próxima vez X tenga un valor de 1, después tenga un valor de 2, después de 3, después de 4 y después de 5, ¿no? Obviamente, cuando sea menor que 5, se va a salir del ciclo y se viene a ejecutar esta instrucción. Entonces, si se dan cuenta, aquí, si X tuviera un 5, pues ya no entra a este ciclo, ¿verdad? Porque ya es igual a 5. ¿Sí? Entonces, como es 0, pues sí entra 5 veces. Esta misma instrucción, este while, o este mismo programita, ¿verdad? Lo puedo hacer. Me mostraría esto, esto no lo veo, recordaba. Me mostraría este número, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces, este mismo programita, utilizando la instrucción do while, se haría de esta manera. Entonces, si se dan cuenta, es algo muy, muy similar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí igual, pongo mi librería stdio.h, stdlib.h, para utilizar la instrucción system, y después pongo main. Abro mi llavecita y le pongo, declaro una variable igual, la misma, si se dan cuenta, x igual a 0. Ahora después le digo do, es decir, ejecuta, o haz, que sería la traducción, ¿no? Es un verbo imperativo, ¿no? Le digo do, y entra inmediatamente a esta instrucción, y me muestra lo que trae x. Entonces, x me mostraría un 0, ¿verdad? Esta instrucción me mostraría un 0. Después incremento a x en 1, y al final hago la comparación. Es decir, aquí, si se dan cuenta, al menos ya entré una vez. Siempre va a entrar una vez. ¿Sí? Hago la comparación y le digo, entonces, ejecuta las instrucciones que están entre estas dos llavecitas, ¿verdad? Entre estas dos llaves, mientras x sea menor o igual que 5. Entonces, ¿qué tiene la primera vez x? Pues trae un 0, ¿no? Entro aquí, le incremento un 1, ahora x trae un 1, y le digo, ¿x es menor o igual que 5? Sí. Entonces se regresa y lo vuelve a ejecutar. Le incrementa un 1 y ahora vale 2 y se vuelve a regresar. Hace lo mismo, después compara, ¿x es menor o igual que 5? Sí, se vuelve a regresar. Hasta que x sea igual a 5. Entonces, eso es lo que hace esta instrucción. Me haría exactamente lo mismo. Ajá. Me haría exactamente lo mismo. Entonces, así es como funcionan estas instrucciones. No sé si quieren, podríamos teclearlas para que vean que funcionan y que vean que hacen lo mismo. Entonces, podríamos teclear, por ejemplo, la instrucción while y la grabamos como while, y igual a otra le ponemos do-while, ¿no? Para saber que hacen lo mismo y que son esas instrucciones para que las recuerden, ¿no? Para que los recuerden para el examen. Sí, a ver. Sí, miren, vamos a ver. Vamos a ver si quieren teclearlas de una vez. Pues yo lo voy a teclear aquí. Eso. Bueno.
Sí, nada más. Sí. Listo. Ok, muy bien. Sí, sí, ok, pues esa es la idea, ¿no? Que veamos que hacen lo mismo, ¿no? ¿Me tendría que dar x es igual a 0, es igual a 1, x igual a 2, a 3, 4 y 5? Sí, sí, así ajá. Eso me dio, pero con la primera, me falta la segunda. Ok. Ajá.
Sí, de las dos formas. Ok. Entonces se dan cuenta, hace lo mismo, ¿no? Sí. Poniendo el while al principio o al final, ¿no? Ajá. Sí, no es que uno trae el do, ¿verdad? Que es lo... Bueno, es la diferencia, pero... Sí, obviamente cada uno va a hacer su programa de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Vamos a ver. Si tienen... a ver, ¿cuál es? ¿Y ahora qué? ¿Acabaron? Ya, ¿verdad? Bueno, no sé si todos los demás no tienen problema. No, Ok, todavía. ya Salió. ok. Vamos a hacer una cosa. Intenten hacer un ejercicio, se los pongo aquí bueno, en su casa, ¿no? Y ya lo vemos el miércoles. Sí, entonces, vamos a ver. Les voy a poner aquí el ejercicio, ¿no? Entonces, ejercicio. Vamos a poner desarrollar. Está muy sencillo también. Bien. Que nos permita
Entonces, sí ven la presentación de PowerPoint, para que ya intenten hacer ese ejercicio, por favor, en su casa, y ya lo revisamos el miércoles, ¿no? Ok, va. Sí, profe. Entonces, si se entiende, ¿no? Lo único que vamos a hacer es agregar pues, otra instrucción ahí, un while o un do while, según quiera, ¿no? Si se dice, si desea mostrar otra tabla, si le pongo que sí, pues me tiene que volver a pedir otra tabla y hacer lo mismo, ¿no? Hasta que yo le ponga que no. Nada más sería eso. Está bien, profe. Ok, entonces, muy bien. Si no tienen preguntas, nos vemos el miércoles. O nos escuchamos el miércoles, ¿no? Sí, profe. Bien. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe.